Muy buenas noches amigos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, espero que estén bien. Estamos aquí ya para empezar la clase, señoras y señores, amigos y amigas. Allí tú estás apagando por aquí, si son y me que changit están con Aliyan, pues Aliyan Chimene cha. Muy bien. Entonces, estimados amigos, dicho esto, hoy día empezamos nuestras clases de quechua.
Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Hemos tenido un problema técnico, pero estamos aquí. ¿Ya? Aliento, sabón, con que se y medio de caución. ¿Se ve mi pantalla, amigos? Recuento, manacho. Recuento, confírmeme. Manang rikukunchu yachachi. Ya. Vamos a compartir toda la pantalla. Ok, ahora sí, estimados amigos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Ahora sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Arikuna rikukusha yachachi. Ari Ah, yachachi. excelente. Entonces, estimados amigos, empezamos la clase del día de hoy. Hoy día tenemos un tema muy importante que debemos entender y vamos a aprender, ¿ya? Estamos hablando de este tema que se les está mostrando en pantalla, que es la primera persona del plural incluyente. Hablando del ñujanchik. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabrita? ñujanchik. Normalmente, esta expresión suele utilizarse como nojanchis en el quechua. Nojanchis, nojanchis, aputis, politis. Siempre vamos a tener en la oralidad eso, ¿eh? Pero deben entender lo siguiente, estimados amigos. En el quechua tenemos dos pronombres que al traducirse al castellano son iguales. Por ejemplo, veamos aquí. Mira, la primera persona, o en este caso, el primer caso que estamos viendo aquí, es esto. No Hans. Ya va a poner con moradito. ¿Ya? Y el segundo caso vendría a ser el caso excluyente, hablando del ñu aico. ¿Ya? Mira, dos casos muy importantes. En este caso contigo, y aquí solo nosotros hablamos, y diríamos sin oyentes. Entonces, muchas personas, pues, cuando están aprendiendo el quechua, siempre van a tener esas dificultades, ¿eh? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos pronombres personales? ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo sabemos cuál es cuál en la oralidad? ¿Cómo? O en la escritura, ¿cómo sabemos cuál pertenece a cuál? Entonces, viendo eso, estimados amigos, nosotros nos encontramos con dos palabras. Aquí se mira. Ñujanchik habla de nosotros, pero también nos dice contigo. O sea, en vez de decir contigo, yo te voy a decir, hablamos de todos. Del oyente o simplemente hablamos de quiénes. Aquí voy a poner. Cuando nos encontramos con el ñujanchik, estimados amigos, hablamos de lo siguiente. Estamos hablando de dos cosas. Del hablante y oyente. O sea, solamente hablamos o realmente hablamos de los dos. Hablante, oyente. O es decir, nosotros. Pero nosotros, ¿quiénes? Vendrían a ser, en este caso, todos. Tanto hablantes y oyentes. Para eso sirve la primera persona de incluir. Por ejemplo, yo te digo una oración simple. No hanchik, mi hunchik. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que nosotros comemos, pero ¿quiénes? Realmente habla de todos. De todos. Tanto hablantes y oyentes. ¿Ya? Entonces, cuando se encuentra con esa situación, siempre Nohatis va a tener esa connotación. ¿Hablo de quién? Del que me oye. O sea, en este caso estoy generalizando a todos, incluyendo a todos en el grupo. Esa es la idea del New Hampshire. ¿Ya? Entonces, mira, una vez más, un ejemplo que siempre pongo, ¿eh? ¿Cuántos vamos a comer a la pollería? Somos 10.
¿Cuántos vamos a pedir? Los 10. ¿Ya? En este caso, hablas de todos, exclusivamente de todos. No vas a obviar a nadie, no vas a excluir a nadie. Entonces, ese sería el primer caso del Newhanchi. ¿Ya? Ahora, lo contrario, y aquí está bien claro. Primera de persona del plural, incluyente. Cuando se habla de incluyente, estimados amigos, hablamos de todo, pues tanto del hablante, del oyente, de todos, a nadie voy a excluir. Pero pasa lo contrario aquí cuando hablamos de la primera persona excluyente. ¿Cómo es la primera persona excluyente, profesor? Aquí está. Es el ñuhaiku. Igual se traduce al castellano como nosotros, pero en este caso solo hablamos de quiénes. Y digo aquí, solo los hablantes. Nosotros, ¿quiénes? Solo los hablantes, más no los oyentes. ¿Me entienden? Entonces yo digo, no haiku, tu suiku, puedes poner. No haiku tu suiku. Estoy diciendo nosotros bailamos. Pero, ¿cómo en este caso? ¿Qué nosotros? Pero si la oración aquí también puede ser nosotros. No. En este caso, los que están realizando la acción de bailar, los que están participando en la acción bailar, ¿quiénes son? Simplemente son los hablantes, los que hablan, nada más. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, solo los hablantes. Pero, y tengo una comita aquí, estamos excluyendo a los oyentes, a los que nos escuchan. No lo estoy considerando dentro del grupo, ¿ya? ¿Quiénes están bailando? Nosotros, ¿quiénes? Solo los que estamos en ese equipo A, más no en el equipo B. ¿Me entiende? Entonces, si tendríamos dos equipos, cuando no es Ñuhaiku, estaríamos excluyendo a un equipo y solo nos decimos, nuestro equipo va a jugar. Y entonces este sería el Ñuhaiku. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, miren, tenemos ya las dos ideas claras que les estoy explicando aquí y con eso vamos a empezar a plantear algunos ejemplos, algunos ejercicios, ¿ya? De acuerdo a lo que vamos a ir planificando. Mira, veamos esto. Ya tenemos la idea. Entonces, el primer tema que nosotros vamos a utilizar aquí, ¿ya? Es el New Hanchi. New Hanchi, ¿qué es? Se traduce al castellano como nosotros, ¿ya? Ahora, dos cosas muy importantes, estimados amigos. Cuando nos encontramos aquí con el pronombre personal, que viene a ser el Ñuhanchik, ya fíjense, Ñuhanchik, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Esto se traduce como nosotros, pero tiene sus desinencias verbales, ¿ya? Verbales o sufijos, estimados amigos. ¿Y cuál es ese sufijo principal? El primero que vamos nosotros a conocer es el tiempo presente simple. Recuerden esto. ¿Cómo es este tiempo presente simple, estimados amigos? Es el uso del inch. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mira, primero les estoy explicando que siempre vamos a trabajar en base a desinencias verbales. La desinencia verbal o sufijos verbales del tiempo presente simple es el inch. Este inch que estoy poniendo, yo puedo trabajar con varios verbos. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí, digo, ñuhanchik, ¿ya? ñuhanchik, ¿qué? Mijun chik. Y siempre, hablando de las desinencias, siempre se va a cumplir. ñuhanchik va a ser el pronombre personal que encontramos, que siempre va a estar unido a quién? A la terminación inch. Siempre va a estar unido. ¿Ya?
O sea, siempre va a ser esa la estructura que nosotros vamos a utilizar. Ñuqanchik mikunchik. Puedo poner, otro ejemplo. Puedo decir, ñuqanchik o ñuqanchis takinchik. Igualito, la misma estructura. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar otro, por ejemplo, ñuqanchik, ¿ya? ¿Qué cosa ñuqanchik? ¿Qué podemos decir? Ñuqanchik, por ejemplo, descansamos y pones samanchik. Igualito, siempre ñuqanchik, estimados amigos, va a tener, en este caso, como desinencia o sufijo, en el tiempo presente, el inchik. Ya está. Y siempre se va a cumplir esta estructura. ¿Y por qué? ¿Y podemos cambiar? No se puede cambiar, estimados amigos, porque es una estructura fija que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Me entienden? Una estructura fija, que debemos tener en cuenta y con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Alguien que manda a esta parte? ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿Ya? Aquí nos dice Ari, Ayintuta, Ari. Excelente, excelente, estimados amigos. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Estoy aquí para responder. Vamos, anímense, anímense. No se quede callado. ¿Ya? Ya está, estimados amigos. Michelle, Yohanchik, Mikunchik, Yohanchik, Takinchik, Yohanchik, Apanchik, Yohanchik, Tosonchik, Yohanchik. Todo siempre con el Inchik. Esto es el Ya. Ahora, ¿me escuchan? Manacho. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí tenemos a los que están ingresando recién. Eh, Muy bien, estimados amigos. Y ya tenemos aquí el New Hampshire, ¿ya? Entonces, con todo esto, podemos trabajar ya más, por ejemplo, podemos plantear más ejemplos. Hoy día voy a darme un poquito más de salto, porque creo que en la primera persona ya hemos entendido, ¿ya? Entonces, en el libro de Sopa de Letras, estimados amigos, ya estaba trabajando también, encontramos algunos recursos muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, un momentito, en el libro de Sopa de Letras encontramos pues miembros de la familia, ¿ya? ¿Cómo es ese miembro de la familia, estimados amigos? A ver, mm, tenemos aquí. En esta sopa de letras encontramos cantidad de miembros de la familia. ¿Cómo yo voy a utilizar en este caso, por ejemplo, los miembros de la familia? Si yo ya tengo aquí una idea de los pronombres o de los pronombres personales, sencillo, yo puedo hacer lo siguiente, ¿ya? Pero un momentito también, vamos a arrastrarnos aquí. Va a haber algunas actividades, así que a estar atentos, ¿ya? Un momentito, por favor. Un momentito.
Ya. Ups, 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 ups. Está medio lento la computadora pasó el día. Y allá tenemos aquí, miren, estimados amigos. Cuando yo me voy, encuentro el primer tema que es Ayllonchi, ¿ya? Miembros de la familia. Por ejemplo, aquí yo tengo un grupito. Yo puedo trabajar con todo esto, ¿ya? Y poner aquí. Recursos que voy a utilizar hoy día, ¿ya? Primer recurso, miembros de la familia, ¿ya? ¿Cómo se dice familia? Ayllu se dice hecho. Ahora, con mi Ayllu voy a trabajar. Tengo una estructura muy sencilla. Aquí abajo te voy a poner. Tú, teniendo este vocabulario, taita, mama, churi, ususi, josa, joya, guarbe, jari, guau, guaiji o guauji, en este caso. Guauji. ¿Qué más? Ñaña, tura, pana y sispa, guauji. Nos encontramos con esto y empezamos a trabajar. Por ejemplo, ¿cómo yo utilizo? Si ya tengo ya el tiempo presente simple, que está con el inchik, ¿ya? Está con el inchik. ¿Qué voy a hacer? Sencillamente voy abajo y pongo aquí. Si yo ya trabajé y digo, ñuhanchik, ¿ya? Ñuhanchik. Y pongo el verbo, tusun, chik, ¿ya? Ñuhanchik, tusun, chik. Estoy diciendo, nosotros bailamos. Es mi oración. Pero esto que estoy poniendo, ñuhanchik, tusunchik, yo quiero agregar dos cosas. Porque simplemente estoy trabajando sujeto más verbo. Entonces, hoy día, para poder complementar un poquito más mi aprendizaje, voy a trabajar y voy a estar ingresando a utilizar un sufijo nominal denominado, en este caso, one. Entonces, ¿cómo yo utilizo esto en el quechua? Ya mi oración simple es ñuhanchik tusunchik, que cumple una estructura, ¿ya? Miren, ñuhanchik viene a ser el sujeto, aquí está, y el tusunchik viene a ser el verbo. Yo ya tengo esta estructura, pero no me voy a quedar ahí, sino que voy a agregar utilizando el sufijo nominal. Pero, profesor, ¿qué significa one? One es el sufijo, ¿ya? Nominal, que indica, ¿qué cosa indica? Compañía cuando se trata de personas. ¿Y se traduce a qué? Y se traduce al castellano como, ¿cómo que se traduce? Entre comillas, con. O sea, cuando yo quiero hacer algo con alguien, en compañía de alguien, puedo utilizar este one. Entonces, mira, ya te estoy dando una idea clara. Que mi famoso sufijo, que es uno de los primordiales, principales en el quechua, que es el one, se traduce al con, pero de compañía. Recuerden eso. Hay varios casos del uso del one, pero en este caso estamos hablando aquello que habla específicamente de compañía. ¿No es cierto? Mira, ya tenemos. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tenía una estructura, que es lo más básico que estás aprendiendo, ñuhanchik, tusunchik. ¿Qué voy a hacer ahora? Al medio, porque esta estructura simplemente está con sujeto más verbo. Pero voy a agregar un objeto directo. Un objeto. Y ese objeto tiene que ir al medio. ¿Y qué voy a hacer entonces en este espacio que voy a poner? Tiene que ir el objeto. Para eso, agarro esto, por ejemplo, taita, cualquier miembro de la familia, por ejemplo, puedo
utilizar churi, que es hijo, y pongo aquí. Churi. Ya está. Y te digo, ñujanchik, ¿ya? Mira, ñujanchik, ¿qué estoy diciendo? No, vamos a poner. Aquí está. Teniendo esta estructura. ñujanchik, ¿qué? Churi es hijo. Puedo aumentar un posesivo para decir churi, mi hijo. ¿Ya? Mira, fíjate. ñujanchik, churi. Y aquí le agrego el wan para que sea completo mi oración. ñujanchik, churiwan, tusunchik. ¿Qué estoy diciendo? ñujanchik es nosotros. Churi. Churi es hijo. Ya, mira, fíjate. Churi con rojito que estoy poniendo aquí, voy a poner aquí. Hijo con rojito, para que entiendas. Esta Y que estoy poniendo aquí, que voy a poner con un color celeste, es el famoso, ¿ya? Posesivo, en primera persona, ¿ya? ¿Cómo es este posesivo en primera persona, profesor? Este posesivo en primera persona es el famoso mi. ¿Te das cuenta? ñujanchik, mi. El one que estoy poniendo aquí arriba, chicos, viene a ser el de compañía. Con. Y voy poniéndome. Voy formulando mi oración. Tusunchik. Y pongo aquí. Bailamos. ¿Ya? Bailamos. Y voy formulando mi oración. Aquí literalmente lo he traducido y me quedo con eso. ñujanchik, churiwan, tusunchik. Nosotros, con mi hijo, bailamos. Y si tú quieres ordenar, estimado amigo, simplemente tú puedes agarrar tu oración en castellano y dices, nosotros bailamos con mi hijo. Y ya está. Entonces, aquí hay un recurso. La Y que estamos poniendo aquí, estimados amigos, viene a ser el recurso fundamental que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, veamos esto. ñujanchik, churiwan, tusunchik. ¿Puede trabajar con otros verbos o con otros pronombres personales? Sí puede trabajar. Por ejemplo, ¿ya? Bailamos con mi hijo. ¿Ya? Un ratito vamos a ordenar esto. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, teniendo en cuenta esto, ya tenemos. ñujanchik, churiwan, tusunchik. Y aquí te voy a decir, pero podemos utilizar con los demás pronombres, ¿ya? ¿Cuáles son los demás pronombres que vamos a utilizar? Por ejemplo, si tú anteriormente en la primera clase has trabajado y has dicho ñuja, has trabajado ham, has trabajado pai. Por ejemplo, esto ya conoces, ya sabes, entonces no creo que te pierdas. Yo te digo ñuja, ham y pai. ñuja, por ejemplo, pongo taquini. Siempre va a ser ñuja con el ni. Es una regla de oro que tú debes entender. ñuja siempre va a ir con el ni. ¿Me entiendes? O sea, también en los demás casos voy a poner esto. ¿Ya? Pongo y digo, ham, taquinki y pai, taqui. Esto también hemos trabajado. Entonces mi oración sería, pues, ñuja taquini, ham taquinki, pai, taqui. ¿Cuál es la estructura? Por ahora la estructura solo estoy manejando sujeto más verbo. Pero en esta clase, estimados amigos, te voy a dejar algo más para que tú trabajes sujeto más verbo, pero le vamos a agregar aquí más objeto y más verbo. Entonces, ¿cómo sería mi oración aquí? Si yo ya tengo esta estructura, sujeto más objeto más verbo,
Pero ahora aquí abajo, ¿qué voy a hacer? Y justo estoy aprendiendo hoy día eso. Aquí tengo que aumentar objetos al medio. ¿Y cuáles son los objetos que voy a aumentar? Aquí está, lo que hemos avanzado. Agarro un miembro de la familia, por ejemplo, mamá, y pongo aquí. Ñuja, y pongo aquí. Mama. Utilizo un posesivo. Mamay, mi mamá, y le agrego el one. Y mi oración sería, ñuja, mamay, one, taquini. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí te voy a poner un dato importante. ¿Cuál es ese dato importante? Sí, disculpe. En el quechua, recuerden, estimados amigos, en el quechua suele utilizarse de manera frecuente, ¿ya? Voy a poner la, entre comillitas, mayúscula, Y o Y. ¿Para qué se utiliza esto? ¿Ya? Para indicar posesión o pertenencia de la primera persona. Persona singular. ¿Y se traduce como qué? Y se traduce como dos puntos, el famoso mi de posesión. Entonces ya tienes esto. Ya. Dato importante que te estoy dejando. Que es muy frecuente utilizar esto en el quechua. Entonces, solo con la primera persona voy a hablar. Aquí, en mi oración dice, yo jamás me aquí. En castellano, profesor, la oración sería, yo canto con mi mamá. Es la oración. Yo jamás me aquí. Ahora, la segunda, Hanta Kinki. Tú cantas. ¿Cómo puedo poner en ese caso Hanta Kinki? Puedo poner aquí un objeto. ¿Qué objeto? Escojo un miembro de la familia, por ejemplo, tú eres, por ejemplo, Sispawaoji, primo. Yo soy varón y puedo utilizar esto. Aquí pongo Sispa, wow, y pongo una Y, porque hoy día estoy hablando, utilizando la Y. Aquí está wow, y le agrego one para indicar posesión o compañía. Y mi oración se traduciría de la siguiente manera. Ham, sista wawahiwan, taki. Traducción. Tú, ¿ya? Tú cantas con mi primo. Ya está. Disculpe. Mira, tú cantas con... Esa sería mi traducción. Tú cantas con mi primo. Y aquí arriba sería yo canto con mi mamá. Entonces, la misma estructura que nosotros estamos siguiendo, ¿ya? Estamos en la guitarra. Yo canto con mi mamá, tú cantas con mi primo. Paitakin, igualito aquí. En este espacio pongo qué cosa, un miembro de la familia. Por ejemplo, Julia, esposa. Y pongo aquí, Pai, Julia, esposa. Le agrego una Y para decir mi esposa. Y le agrego one para decir con mi esposa. Y yo puedo decir, por ejemplo, Pai, ella. Takin, canta. Huyaiwan, con mi esposa. Ya está. Y esta sería mi oración. Ella canta con mi... Horario. ¿Me entiendes? ¿Ya?
Alguien aquí está hablando. Turay. A ver, adelante, te Sí, escuchamos. Te no, escuchamos. A ver, Turay, Rolly, Masikona, Illapallaki son Turay, Rolly, Kuyaywan, Ninan, Wariwan, Spaps, Khelkakuyan Mancho. claro, el tema del warmi a veces suena más frío, ¿eh? Pai, mi, wan, taki. Podría ser. Entonces, va a depender mucho de cómo una persona utiliza. ¿Eh? Hay veces utilizas Koyaiwan, hay veces utilizas Warmiwan, ¿ya? Entonces, puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Entendido? ¿Ya? Pero lo más importante, estimados amigos, los posesivos, ¿ya? Ahora, yo te voy a dar un ejemplito. Por ejemplo, ya antes de pasarnos a lo siguiente. Si nosotros trabajamos aquí, ejemplos de los posesivos, ¿ya? De los posesivos, ¿qué ejemplos te puedo dar? ¿O en qué ejemplos podemos pensar? Si solo hoy día estamos trabajando, el único posesivo que estamos trabajando es el famoso ye, que se traduce realmente al castellano como mi, de posesivo. Por ejemplo, mi perro, ¿cómo diría? Al, huy. Digo, mi gato, ¿ya? ¿Qué digo? Mi, sí, ¿ya? Por ejemplo, mi papá, ¿ya? Mi papá. ¿Qué es mi papá? Papá, ¿cómo se dice? Taita. Y le agregas una Y. Por ejemplo, mi hermana va a depender. Mi hermana. Si soy varón, voy a decir pani, pani. Pani, Y si panay, es mi hermana, si soy mujer, diría ñay, ñane. ¿Te das cuenta? Ahora, puedo decir mi papá, y ahí dije mi mamá. Mi mamá, ¿cómo es mi mamá? mamay. Ma, ma. Entonces, todo lo que es posesivo, estimados amigos, aquí te estoy mostrando. Aljo y misi, taita y pan y ñaña y mama y puedo utilizar más todavía de este grupo si deseo. ¿Me entiendes? Entonces, mire, ya te estoy explicando, estimados amigos. Turay, Rolly. ¿Ya? ¿Alguien creo que quiere hablar por ahí? Nada, chavos, ya está. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que vamos formando poco a poco algunas oraciones. Por ejemplo, aquí, estimados amigos, puedo poner mi oración aquí, ñojanchik, choriwan tusunchik. Es un ejemplo que hemos puesto, ¿ya? Ñojanchik, choriwan tusunchik. Quizá, ¿ya? ¿Alguien está hablando por ahí? A ver, ¿quieren participar? A ver. Turay, Rolly, Wichaychapi, Khelkashanki chaypi, ñay, nispa. Khelkashanki chaypi, ñay, minita, atimanchu, manachu. Ya. En este caso, mira, estimados amigos, cuando nos encontramos con ñañay, a ver dónde está eso. Por ejemplo, aquí hay algo interesante. Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, aljoy, puedes utilizar la siguiente expresión, ¿ya? Al, joy, mi. ¿Cuál es la función del mi? Enfatizar. Al, joy, mi, es mi perro. Por ejemplo, mi, ¿qué estoy diciendo? Es mi gato. O sea, una expresión más enfática. O simplemente, por ejemplo, trabajas con mamá y puedo poner mamá y mi. Mi. Mamá es mi mamá. Enfatizando la expresión diciendo que ella es definitivamente mi mamá. Esos son opcionales. Cuando queremos darle más dulzura al quechua, puedes escribir mamá y mi sí, mi, aljo y mi. Puedes escribir. No hay problema. ¿Me entiendes? ¿Ya?
Entonces, estimados amigos, y luego con esto, esta primera parte terminamos de Newhanchik, que es un tema súper importante, muy interesante, que debemos conocer, ¿ya? Entonces, ya tenemos esto, estimados amigos, así que vale enojar su macheta, Yankar, Parukusunchi, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, comentarios? ¿Ya? ¿Puedo darles algunos ejercicios? ¿Puedo darles algunos ejemplos para que trabajen? ¿Sería posible? Ya, Allí mi tura kuwait. Ari, chachi. ya, más bien voy a darles un ejercicios en Google Formulario, voy a hacerlo más luego para que les pase, ¿ya? Por ejemplo, pero unos cuantitos aquí. Por ejemplo, yo digo, yo juego con mi hermana. A ver, ¿alguien nos puede ayudar cómo se diría esta expresión en el quechua? Yo juego con mi hermana. Y menos que vamos a hacer un chispe. Vamos, a ver, piensen. Ñoqa puklani. Ñuqa ñañaywan Ñañaywan puklani. Ñuqa ñañaywan ñañaywan. ¿Ñoja ñañewa pugliani? ¿Cómo Ari, sería? Ari, ñuqa chachi. ñañaymi puklani. Si sería mujer, sería ñañaywan puk. Pukllan. Ñuja ñañaywan pugliani. Si soy varón, digo ñuja paniwan Ñuqa puk. paniwan. Ya. ¿Ya? Va a depender mucho. Si sos varón, puedes decir ñuja paniwan pugliani. Si eres mujer, tú dices ñuja nawa pugliani ma. Paniwan pugliani. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo? Turay kipi paniwan ni paniwan paniwan. Ya, mira, en ese caso, estimados amigos, mira, una recomendación. El ministerio te dice lo siguiente. Ahora tú vas a escribir con Panaywan, ya no Panaywan. Normalmente o anteriormente se escribía pues en el quechua y te decían Panaywan, Panaywan, Panaywan. No. En este caso, con la nueva norma que el ministerio plantea, solo nos encontramos lo siguiente. Ñoja, ¿con quién juegas? ¿Ya? Panaywan. Panaywan. Eso sería. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, el por qué. ¿Saben por qué? El ministerio, ¿ya? El ministerio, desde hace tiempito, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente está proponiendo algunas normas, ¿ya? Que a veces, pues, uno diría, pues, ¿de dónde sacaron esas normas? ¿Ya? Pero realmente no hay una norma que pueda justificar todo esto, ¿eh? No hay una regla que diga por qué nosotros o por qué no puede, el por qué no existe, ¿ya? Y desde anteriores veces me preguntaban y me decían, profesor, pero ¿por qué esta norma? Hay algunas normas que sí vamos a ver, o reglas que sí han cambiado, que sí tienen sentido, pero hay algunas reglas que solo se han ceñido más al quechua chán. Si se han dado cuenta, ¿ya, estimados amigos? Por ejemplo, antiguamente en quechua escribíamos pentavocálico, pues. Hablabas, son, todo. Pero con la nueva estandarizada más es parecido, similar al quechua chanca. Entonces, esa es uno de los temas que a veces el ministerio mismo no explica claramente el por qué se está planteando esta idea, ¿ya? No hay una idea clara, ¿ya? Entonces, ahora en la evaluación viene eso, entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que adecuarnos a lo que dice la evaluación y trabajar conforme a lo que dice el ministerio, ¿ya? Entonces, ¿Quiere decir maestro? no te escucho.
No, Seguramente con eso se habla. sí, La pues mayoría ahí hablan. debe ser, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, yo juego con mi hermana, un ejemplo. Yo puedo poner otro ejercicio, ya ustedes van completando, ¿ya? A ver, vamos a poner aquí abajo, Maestro ¿ya? con profesor. Yo juego con mi hermana, ahorita vamos a ver, ¿ya? Por favor. Con mi mamá, por ejemplo, podemos poner, ¿ya? Yo juego con mi mamá. O si no quieres poner yo juego, por ejemplo, puedes poner tú, ahora es que tú Maestro, cantas. buenas noches. Por favor, no se olvide ese Word pasarnos. No se preocupen, siempre les vamos a pasar. A ver, Fanny, a ver, Fanny, ¿quieres hablar primero? Vamos, Fanny. Sí, por favor. Tengo duda donde dice Pani. ¿Se refiere al varón, mejor dicho, a la hermana del hermano? Ya, mira, en este caso hay una confusión que siempre suele pasar. Por ejemplo, Turi, Fanny, Ñaña, ¿ya? Y wow. ¿Ya? Ojo, estimados amigos, en el quechua encontramos estos recursos muy interesantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? ¿Para qué es Turi? Turi es hermano, ¿ya? Recuerden eso. Ya. Turi es hermano, ¿ya? Pero cuando el trato es de mujer a varón. O sea, si yo fuera mujer, yo debería utilizar la expresión Turi. ¿Me entiendes? Ahora, encontramos aquí hermano. Otro hermano encontramos. Pero, estimados amigos, tengo otro hermano. Pero en este caso, ¿ya? Deben recordar que este hermano es de varón a varón. O sea, si tú eres varón, nunca vas a utilizar pues Turi. Siempre tu expresión va a ser wow. ¿Ya? Ahí está. Pani. ¿Qué es Pani, grosor? Es hermana. Pero el trato cuando es de varón a mujer. Ese es el Pani, hermana. Cuando un varón trata a su hermana. ¿Ya? O sea, en el caso mío, yo también debo decir Pani. ¿Me entiende? Y ñaña es hermana, pero de mujer a mujer. ¿Ya? Entonces, si usted es mujer, ya tienes que palabritas utilizar. Y lo voy a mover aquí, mira. Tienes dos expresiones. Turi, que vendría a ser hermano, ¿ya? Y el otro, ñaña, que viene a ser hermana. Todas las mujeres utilizan lo que está con verde y todos los varones lo que está con celeste, ¿ya? Eso es algunos recursos que debes tener en cuenta para no equivocarte. Ya, por ejemplo, yo veo a mis estudiantes escriben, mujer escribe y dice, wow, Iwan Katskani, dice, pero está mal, pues. O algunas mujeres escriben y dicen, pan Iwan, también está mal. ¿Me entiendes? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Me entendieron esa parte, no es cierto? Ahora, ¿qué más encontramos, chicos? ¿Ya? Vamos a encontrar la expresión, por ejemplo. Ella, puedo decir, llora con mi mamá. Si no quiero decir con mi mamá, con mi hermana. Ella llora con mi hermana. Ya está. Podemos plantear otro ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en vez de ella puedes poner Dina. ¿Ya? Dina baila ¿con quién? Con mi tía, puedo decir. ¿Cómo se dice tía en quechua? ¿Cómo se dice tía en quechua? A ver. Dime con más tía, Jesús Minches.
Ancho manacho. Ya. A ver, les voy a dar esta partecita más para que puedan trabajar ustedes. Pues la familia es amplia, chicos, en el quechua. Entonces, a ver, ustedes van a ver. ¿Ya? Obviamente que yo tengo mis materiales aquí ya con respuestas, con todo ello. Pero a ustedes, no, a ustedes les vamos a dar sin respuestas para que ustedes busquen, pues. ¿Ya? Aquí al inicio. ¿Ya? Es el primer grupo de miembros de la familia que tenemos que podemos utilizar, ¿ya? Para poder trabajar con el New Hampshire. Aquí está, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ¿pueden buscar aquí todas las palabras? ¿Encuentran o no encuentran? Manacho, ¿ya? Aquí está, Cispapana, Polla, todo está aquí. Busquen ustedes las palabritas aquí, estimados amigos. Va a ayudar bastante. ¿Ya? Es para... Ya, ya tienen vocabulario para trabajar. ¿Ya? Entonces, esto también vamos a cargar, ¿ya? Al documento. Unas cosas muy importantes, estimados amigos. Lo que están viendo aquí los trabajos, ¿ya? Lo que están viendo aquí los trabajitos, va a ser muy importante para tu proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Me he dado cuenta que muchas personas, ¿ya? Cuando empiezan a buscar palabras, empiezan aquí realmente a familiarizarse un poco más buscando palabras. La sopa de letras es importante. ¿Ya? Ya está. Ya, estimados amigos, entonces ya tenemos algunas tareas muy importantes. Hemos avanzado en New Hampshire. Mira, hemos avanzado en New Hampshire. Entonces, con esto ya podemos trabajar. ¿Ya? New Hampshire, Tuzunji, New Hampshire, Mijunchik, New Hampshire. Y te estoy dando algunos datos importantes que más adelante vamos a volver a trabajar, pero vamos a ir con calma. ¿Ya? Aquí puedo plantear más ejemplos. ¿Cómo se diría, por ejemplo, en este caso, yo te digo, nosotros, mira, nosotros bailamos o caminamos, ¿ya? Con mi prima, ¿ya? Busquen esa expresión. Podemos plantear otro. Nosotros caminamos, ¿ya? Nosotros caminamos, ¿con quién? Con mi hermano, con mi primo, ¿ya? Si eres varón, ya sabes qué utilizar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí algunas actividades para trabajar. Muy bien, con eso esta parte terminamos. Ahora sí vamos a pasar al New Haiku, ¿ya? Hablamos ya de la primera persona incluyente. Ahora vamos a tocar un poquito más de la primera persona excluyente. ¿Cuál es la primera persona excluyente, profesor? Es el New Haiku. Entonces, aquí vamos a plantear una idea muy interesante en esta parte. Veamos. Un momentito, vamos con algo minúscula ya. Un momento para que podamos. Ya está. Ya tenemos aquí. Primera persona excluyente, que es el New Haiku. Solo hablantes. New Haiku Tusuiku. Nosotros bailamos. Los hablantes estamos excluyendo a los que nos oyen, a los que nos escuchan. ¿Quiénes bailan? New Haiku Tusuiku. ¿Quiénes? Nosotros. Solo los que estamos hablando. Los que están escuchando no están participando en la acción. Ese es el caso del excluyente. Por ejemplo, aquí voy a poner, ¿ya? Puedo utilizar New Haiku ta Kiku. Estoy diciendo nosotros cantamos. Pero cuando tú utilizas el New Haiku, estimados amigos,
Te estás refiriendo única y exclusivamente ¿a quiénes? A los que hablan, al grupo de personas que están hablando, más no a los oyentes. Por eso se llama excluyente. ¿Ya? Entonces, ahora, yo puedo aumentar, agregar aquí algo más. ¿Qué puedo agregar, estimados amigos? Yo puedo decir lo siguiente. Ñuhaiku, mira, Ñuhaiku. Lo que aprendí hoy día. Si no, busco mi vocabulario y escojo uno de los miembros de la familia. Aquí está, mira. Hataimasi, Hachun, Hatai. Por ejemplo, Chupullo con mi bisnieto. Imagínense que tengo bisnieto. Chupullo. Y voy aquí. Y pongo en mi oración. Ñuhaiku, bisnieto. Chupullo. Hasta ahí estoy, bisnieto. Ahora pongo el posesivo, la Y. Chupulluy. Mira. Chupulluy. Y luego pongo el Juan, que es de compañía. Chupulluy, Juan. Estoy diciendo con mi nieto. Ñuhaiku, chupulluy, Juan, ¿qué cosa? Tú, suiku. Ya está. Estoy diciendo, nosotros bailamos con, ¿ya? Con mi bisnieto. ¿Entendido? Entonces, este recurso y el que estamos utilizando es muy primordial, estimados amigos, para esta parte. Entonces, tú puedes poner Ñuhaiku, chupulluiwan, tosuiku. Nosotros bailamos con nuestro o con mi bisnieto. ¿Entendido? Si no quieres, simplemente puedes poner, por ejemplo, Ñuhaiku con algo más simple, ¿eh? Ñuhaiku, antata, mi cuico. También es válido. Pero como te estoy dando, en este caso, te estoy dando vocabulario, siempre tienes que guiarte con el vocabulario para que puedas aprender un poquito más. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados amigos? Cancho, Manacho, ¿me han entendido las diferencias entre Ñuhaiku y Ñuhanchik? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Si no se entendió, también pueden preguntar. ¿Ya? Vamos a ver, pregunten. Ari, me dice Fanny. Muy bien, Fanny. Excelente, Fanny. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? A ver. Ya, estimados amigos, mira, sé que algunos ya tienen el libro de sopa de letras, imprímanlo, pero aquí también les estamos dando un poco más de algunos recursos de la clase de hoy para que ustedes puedan, pues en este caso, trabajar con ello, ¿eh? Si tienen algunos recursos para buscar, les voy a pasar esto en PDF para que no se pueda tergiversar y puedan tener todos los materiales siempre, ¿ya? Aquí está nuestro material del día de hoy. Se les va a pasar al archivo que siempre trabajamos y por favor, utilícenlo con bastante responsabilidad y estudien ustedes, ¿ya? Creo que todo el material que hacemos es para que ustedes puedan aprovechar a estudiar y así pues tener buenas notas, estimados amigos, o también lograr lo que ustedes quieren en vuestro trabajo, tanto si quieren gerencias directivos, contratarse, nombrarse, ahí está, ¿ya? Creo que con esto quedamos esta noche y pues, estimados amigos, aún algunos si falta unirse, únanse todavía a nuestro grupo, estamos todavía disponibles para poder trabajar, ¿ya? Si no hay más preguntas, terminamos nuestra clase. A ver, ¿alguien tendrá alguna pregunta, duda, comentario? ¿Por ahí? ¿Alguna dudita, preguntita? Yacha Sunchis. Es nuestra página, recuerden, síganos por las redes sociales. Con esto, estimados amigos, terminamos y pues gracias por haber participado en las clases. Conmigo será pues hasta el día y mañana. Por favor, mañana.
Les estoy pidiendo por favor el día de mañana, por favor, estimados amigos, vamos a adelantar nuestra clase porque yo tengo una actividad muy importante el día viernes. Entonces, cuando haya así actividades, yo siempre les voy a comunicar con anticipación, ¿ya? Entonces, el día de mañana, por favor, nos vemos a las 8 de la noche. También vamos a hacer las transmisiones por, ya saben, por TikTok, por YouTube, ¿ya? Muy bien, muy bien, estimados amigos. ¿Ya? Mañana nos vemos a las 8 de la noche por TikTok, por Meet, ¿ya? Alguien dice pajaringama, ya dice pajaringama, pajaringama. Mañana nos vemos, estimados amigos. Además de la clase, ¿ya? Pajaringama, pajaringama.